Hoy nuestro tema se basará sobre la salvación y que este tema se basa en las escrituras de Romanos del capítulo 1, versículo del 1 al 17, donde Pablo empieza con una introducción formal sobre sí mismo y su llamamiento como esclavo o siervo de Jesús. Eso se encuentra en el capítulo 1 del versículo 1 al 7. Entonces, la carta a la iglesia de Roma es uno de los libros más magistrales de Pablo. En la época en que la escribió, nunca había visitado la dinámica iglesia romana, aunque es evidente que la tenía en alta estima y ansiaba visitarla pronto. Entonces, él escribió este tratado teológico con el fin de resumir el mensaje del Evangelio para una iglesia que se encontraba en tan crítico nexo cultural en el mundo de aquellos días. Básicamente, Pablo aquí describe de que Jesús, por medio de él, son todas las cosas y que en su nombre recibimos el don apostólico. En su nombre recibimos ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe, predicando en su nombre. Nosotros, los hijos de Dios, los que creen en Jesús, tienen fe en Él, son llamados a ser santos. En este caso, Roma creía en Jesús y eran llamados a ser santos. Todos los que creen en Jesús son llamados a ser santos, pero hay niveles de santidad y Dios anhela que nosotros seamos poco a poco más santos, ¿verdad? Porque hay niveles de santidad, pero eso lo vamos a hablar en otro video. Entonces Pablo aquí anhelaba predicarles a las personas que tanto que conocían a Jesús o como los que no conocían a Jesús. Y pues aquí dice, de mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Y quería hablarles más de Jesús, ¿verdad? Y Pablo oraba a esta iglesia de Roma que había él hecho, ¿verdad? Que él les había hablado por primera vez y habían creído. Y de ahí se formó la iglesia romana. Cuando Pablo escribe la carta a Romanos fue en el año 57 después de Cristo, ¿verdad? Y su martirio en Roma fue en el 67 al 68 después de Cristo. Aquí podemos ver que en este pasaje, la introducción de su carta, hay un versículo muy importante que nos llama mucho la atención. Entonces, dice así, del de Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. La carta a la iglesia romana contiene una explicación exhaustiva, clara y detallada del mensaje del Evangelio. La idea principal, no solo de esta carta, sino también en mucho sentido de todo el ministerio de Pablo, puede resumirse en este versículo. Nosotros no nos debemos de avergonzar del Evangelio porque es un poder de Dios, no solo son palabras, sino que es el poder de Dios para la salvación. O sea, es la salvación. El Evangelio es un término que Pablo usaba para las buenas nuevas que Dios dio al mundo. Entonces, Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento describen a Jesucristo como el autor y proveedor de la salvación a través de su muerte sacrificial en la cruz, en lugar de los pecados. Entonces, esta salvación es por gracia y tan solo por medio de la fe en Jesús. ¿Verdad? Mediante la fe, la justicia de Cristo se acredita a los pecadores, quienes son declarados justos en base a esa fe. Nosotros somos declarados justos mediante la fe en Jesucristo. ¿Y a dónde dice eso? En Romanos 3:28, donde Pablo dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige.
También otro pasaje donde dice, el justo vivirá por la fe, donde habíamos leído antes, ¿verdad? La fe en Jesús. Ahora, la palabra de salvación es misma, en sí misma implica rescate, ¿verdad? La salvación es rescate, el rescate de Dios. Pablo deja claro en Romanos del capítulo 1, del capítulo 3, que toda la humanidad está desesperadamente perdida en el pecado. El justo castigo de un Dios santo por este pecado es la muerte, ¿verdad? La salvación no solo es pues el rescate de nuestro pecado, sino también el rescate del castigo justificado de Dios. Dios nos juzgará por nuestras obras. Pero si nosotros estamos en Cristo Jesús, Cristo es nuestro juez. Dios es perfecto en justicia y por ello es justificado en su ira hacia aquellos que no confían en Él. Sin embargo, el rescate que llega por la fe en Jesús borra por completo la separación eterna entre un Dios santo y la humanidad imperfecta. Dios rompe las páginas donde estaban escritos nuestros pecados cuando nosotros nos acercamos a Jesús. Simplemente es así, porque Dios nos amó tanto y envió a su Hijo, ¿verdad? Y en vez de castigarnos a nosotros y manifestar su ira en nosotros, la manifestó en su Hijo, castigó a su Hijo santo que no padecía de pecado, era santísimo. Cristo fue tratado como si fuera un pecador culpable, para que nosotros no sufriéramos lo que Cristo sufrió en la cruz. Y aquí están las citas si uno tiene curiosidad en verlas. Y Dios manifestó su ira en su Hijo y no en nosotros. Y por eso Cristo se separó de Dios. Ese instante cuando Cristo gritó en la cruz, Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Cristo padecía todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro, para que nosotros seamos salvos por Él. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta gran salvación que viene por gracia y mediante la fe? La respuesta es una relación reconciliada con Dios. Eso lo podemos ver en Romanos 5, 1, ¿verdad? El hecho que se encuentra en el mismo centro de... en el hecho en que se encuentra en el mismo centro del Evangelio es que Dios desea tener una relación con su pueblo. Es lo que más desea Dios, reconciliarnos, o sea, que Él tenga una relación con nosotros. Imagínense que Dios Santísimo quiere tener una relación con los pecadores. Por eso Jesús vino a servirnos a nosotros. Dios desea tocarles la puerta de su vida. Este momento que ahorita todavía hay vida. Las personas rebeldes se reconcilian con su Dios Santo por medio de la cruz. En última instancia, todos los que viven a Jesús con fe y confianza son salvos para mayor gloria de Dios. Nosotros nos iremos al cielo si nosotros creemos en Jesús y tenemos una relación con Dios mediante el nombre de Jesús. Porque Dios desea tener una relación con su pueblo, con todos, no importa si uno hizo el mayor crimen del mundo, no importa si alguien hizo explotar un país, no sé. Aún así, Dios puede perdonar ese pecado si uno tiene esa fe en Jesús y se arrepiente de lo que ha hecho en su vida. Porque la salvación es solo por gracia, aparte de las buenas obras. Solo Dios recibe el crédito por esta liberación completa y asombrosa. Solo por medio de Cristo Jesús, aceptando que Él murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación, seremos salvos e iremos al cielo. Las obras siguen después. Nosotros ya como hijos de Dios, las obras nos reflejan como hijos de Dios. Pero si nosotros no tenemos a Jesús y pensamos que nos vamos a ir al cielo por las obras, eso es imposible. Porque en la Biblia dice que por las obras no seremos salvos, solo por la fe, como ya lo hemos dicho antes. Bueno, espero, hermanos, que les haya servido este video, esta palabra de Dios que ha salido por medio de mí, que me ha dicho este día. Este era el pasaje que nos dio Dios esta mañana.
o esta tarde, si lo está viendo en la tarde o en la noche. Les deseo las mayores bendiciones y que Dios te bendiga, hermano. Cuídese.